Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén para el Señor, amén, amén. Ay, qué bonita iglesia. Es la hora de que somos un poquito más en confianza, más chiquita la cosa, que bueno, menos nervios. Antes de que empecemos, todos los niños, ¿de qué edades? De 7 a 12 años pueden pasar a su clase, si quieren de una vez, se nos pasó a comentar. Ya están listos los chiquitos para que pasen a su clase. Pásenle, sus maestros ya lo están esperando. De 7 a 12, perfecto. Son poquitos, ya casi salen. Y bueno, en lo que van saliendo, ¿mande? Y nos quedamos los adultos. Entonces, bueno, fíjense, esta palabra es un reto de verdad. No solamente es para matrimonios, es también para solteros, incluso personas que ya estuvieron casadas. El Señor quiere que no estemos solos. El Señor quiere, Él destinó una promesa para cada uno de nosotros. Y pues bueno, acompáñenme ahora, rapidito nada más, ya hablamos mucho, pero para que el Señor nos use y nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tu preciosa iglesia, gracias por ese precio que tú pagaste por cada uno de nosotros en la cruz, Señor. Gracias porque tú ya moriste y ya pagaste por nuestros pecados, por nuestros errores. Gracias, Padre, porque tú nos limpias. Gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra roca, nuestro manantial, Señor. Y de ti bebemos, Señor, y sin ti, contigo tenemos todo, Señor, y sin ti no tenemos nada. Te damos gracias por esta tarde. Gracias porque tú hoy dispones nuestra vida, nuestro corazón. Quita todo estorbo, toda distracción es echada fuera en el nombre de Jesús, Padre, y hoy estaremos listos para recibir en esta tarde tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén, amén. Entonces, esta palabra es matrimonio. Era una palabra para líderes y pastores y hay que adecuarla para toda la iglesia, y le pusimos matrimonio. Matrimonio en el fuego y con propósito. Y tú, si tú no estás casado, y te digo, y eres soltera también, o soltero, también es para ti, porque también tú con esto puedes aprender cuál expectativa puedes tener de la promesa que Dios tiene para ti, y puedas entender esas claves de cómo si el Señor te entrega esa promesa que Él tiene para ti, puedas caminar en el mismo sentir con tu esposo. ¿Cuántos de aquí están casados? Levanten su mano. ¿Casados? O también solteros. A ver, levanten también la mano a los solteros. O quizás alguna vez estuviste casado. Levanta la mano también. Sí, ok. Bueno, entonces todos, no digas, no, ya no voy a. Tú puedes rehacer tu vida también. Entonces el Señor tiene a alguien para ti. Y fíjate, el Señor quiere que tengamos en este tiempo, esto pueda ser un deleite para nosotros. El Señor preparó a alguien, Él preparó, quizás ya tienes a alguien, quizás todavía no ha llegado esa persona, pero dice el Señor que Él nos quiere hacer más que vencedores para poder atravesar. Fíjate, cuando vienen las crisis, vienen las broncas, las circunstancias, uno está esquivando, ¿verdad? Está esquivando, pero el Señor, cuando lo tenemos a Él, pasamos, o sea, atravesamos la circunstancia difícil, a veces por encima de ella. Él es quien nos ayuda a brincar toda prueba, ¿no? Fíjense, lo que dice la palabra en Salmos 19:9 dice que el mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Por eso todo lo que viene en la palabra trae una claridad para nuestra vida, y lo que Él ordena para nosotros, lo que Él quiere es nuestro bienestar. Él quiere que nuestra alma sea prosperada, que si estamos alineados en obediencia hacia Él, que todo lo que esas enseñanzas sean como esa miel, ese bálsamo. Entonces, bueno, dice, el propósito de Dios para mi matrimonio, para nuestro matrimonio, y si no lo tienes, también esto es para que cuando lo tengas, tú sepas que el propósito es que haya una generosidad en tu matrimonio, y mucho más si llevamos a cabo juntos un ministerio. Pero no se refiere a que tienes que estar quizás frente a un grupo así. Bueno, tu principal ministerio en sí es tu familia. Tu familia siempre va a ser tu principal ministerio, siempre. Y vamos a vencer juntos si buscamos el rostro del Señor. Fíjense, cuando uno está soltero,
normalmente uno dice, ay, pues es que me gustaría que fuera así y que tuviera esto y que fuera, o sea, uno hace hasta una lista de cosas, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres no hemos hecho? Que tenga esto, que sea así, que sea alto, que sea no sé cuánto. Y hacemos a veces una lista del crush, de cómo quisiéramos a alguien que fuera exactamente. Pero nunca nadie nos dijo, a ver, tú tienes que ser así, tienes que comportarte así, tienes que tener cierto, o sea, estamos a veces esperando que podemos recibir y pocas veces pensamos qué es lo que tengo para dar cuando el Señor me entregue esa promesa. Entonces, pero cuando ya, fíjense, cuando David, bueno, voy a poner ahora un ejemplo en la palabra, todos, quien diga que en el matrimonio no hay crisis es mentira. Todos hemos atravesado por diferentes crisis en el matrimonio o con la pareja o en la familia o en nuestras relaciones personales. Todos hemos tenido ciertas crisis. Fíjate cómo dice la palabra como que cuando David él quería pelear con el gigante, que nadie podía pelear con este gigante, y él dijo, yo voy a pelear con este gigante. Como dice Primera de Samuel 17, del 34 al 37, él estaba diciéndole a los israelitas, yo puedo pelear con él. Dice, cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero yo lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Fíjate, así son los problemas. Ahí vienen los problemas y ve cómo venía David, ¿no? Y se dice, así maté a un león y un oso, y así mataré a ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. ¿Estamos en la misma versión? No, es que esta es la 60, yo estoy leyendo un poquito más actual. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, el Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Si alguien tiene un pedacito de papel, una servilleta que me regale, les voy a agradecer, gracias, porque así el nervio. Entonces fíjate, y aquí viene algo bien interesante en esta palabra. Dice en el verso 40, gracias hermosa, con este y con este también, con los dos, muchísimas gracias, qué bellas, qué lindas, muchas gracias. Fíjate, en el verso 40 dice aquí que tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras. ¿Cuántas fue a buscar? 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa del pastor y tomó su onda y salió a enfrentar el filisteo. Yo quiero decirte, Goliat representa, de hecho lo que significa la palabra Goliat es deshonra. Y en nuestras relaciones, principalmente en las relaciones de pareja, ha habido muchas veces mucha deshonra, y lo que Goliat significa es deshonra. Y fíjate, David era un pequeñito que peleaba contra osos, contra leones, y esas pequeñas victorias le fueron como la capacitación de una super victoria que iba a tener más adelante peleando con un gigante. Entonces él peleó con ese, fíjate cómo dice la palabra que él fue a un riachuelo y tomó 5 piedras lisas. Cuando las piedras están en un río, el constante pasar del agua y chocan entre sí, ¿qué hacen las piedras? Chocan y chocan y chocan y chocan y se van alisando. Entonces, y fíjate, también la palabra dice que nosotros somos como piedras vivas. Eso lo podemos encontrar más adelante en Primera de Pedro 2:5. Dice, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Entonces también nosotros somos esas piedras vivas, pero a veces en ese choque, ¿qué viene en el matrimonio? Vienen los egoísmos, vienen los celos, vienen las contiendas, viene la toxicidad, viene la irritabilidad, vienen las peleas, vienen los caprichos, el mal carácter, vienen muchas circunstancias que no estamos a veces en ese choque constante. Y dice la palabra que Él es, fíjate, Él es ese manantial que trata con nuestro carácter. Y la verdad es que es a veces muy difícil ir contracorriente. A veces pasa que tú vas para arriba y esta otra persona va para abajo. Y entonces hay una lucha muchas veces qué difícil es, ¿verdad?, ir contracorriente. Pero cuando tú eres obediente, tú dejas que
tú dejas que el río te lleve. Tú dejas que te lleve y el Señor es ese manantial que nos quiere guiar, que nos quiere que entremos en ese fuego, en ese propósito, ¿verdad? Y esto no me refiero solamente al matrimonio, sino en nuestras relaciones personales. El Señor quiere que haya, que siempre que podamos pelear con ese Goliat, que significa deshonra. O sea, quiere el Señor que honremos a nuestra autoridad, a quien Dios puso ahí, y nos dejemos guiar. Entonces recuerda cómo somos nosotros esas piedras vivas, como dice el Señor, que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Entonces dice, hay que seguir dejando que el Señor, que el Señor que podamos nosotros cedernos pues al Espíritu Santo. Dice, para que esta piedra sea una piedra lisa, estuvieron chocando, ya hablamos de eso desde el carácter, ¿no? Y fíjate, muchos comentarios muy hirientes. A veces dentro del matrimonio se dice, ¿no? O sea, uno escucha en diferentes testimonios quizás de amigas, compañeras, pues estamos juntos por los hijos, o cosas así muy hirientes que todo el tiempo a veces hay un constante choque, ¿no? Pero fíjate, dice, un matrimonio que está en el fuego y tiene un propósito, o en tus relaciones, regresando al punto de que si yo digo matrimonio, tú ubícalo para ti como que es en tus relaciones personales, ¿ok? Un matrimonio, dice, que en propósito, dice, es aquel que debe aprender a ceder al Espíritu Santo. O sea, fíjense, lo que pasa es que muchas veces estamos en la carne, y cuando estamos en la carne, nos gobierna nuestros instintos, nuestros impulsos, somos gobernados por nuestros pensamientos. Me voy a defender y voy a decir y yo voy a hacer, y a mí no me la hace, y pues si me la hace me la paga. O sea, eso es estar en la carne. Y un matrimonio que quiere ser usado por Dios, déjate usado. Un matrimonio que vive en común acuerdo, que quiere ser bendecido, un matrimonio próspero en tus relaciones, eso es una persona que va a dejarse pastorear. Y vamos a pasar ahorita a unos 7 puntos importantes, porque esto solamente fue como la introducción. Y yo quiero contarte un poquito mi historia. Mi esposo y yo pues solamente tenemos 10 años de casados, pero en este tiempo ha habido crisis, y yo te puedo decir ni su forma era la correcta, ni tampoco la mía, porque el Señor ha trabajado muy fuertemente en él, en esa parte, por ejemplo, de su carácter. Él tenía un carácter muy áspero, él era muy duro, como muy autoritario, y a mí me lastimaba eso. Y yo en mi toxicidad, yo lo que hacía era llorar y hacer berrinche. O sea, ni esa era la forma correcta, ni tampoco la mía. Entonces no estábamos dejando no nos estábamos dejando ser como esas piedras vivas que el Señor quería como moldear. O sea, también ahí el Señor quería moldear su carácter y el mío, porque también quería entregarnos algo. Entonces, bueno, en mi corazón había esa tristeza, yo lloraba mucho, y yo decía, ¿por qué, Señor? No sé si tomé la mejor decisión. Había mucha irritabilidad, y llegó un punto donde Dios utilizó ciertas situaciones, o sea, que yo a veces como David, ¿no? Que pequeñas victorias íbamos teniendo, y después cuando vino una situación muy difícil, Dios usó esa situación muy difícil, donde el Señor cambió su carácter y me hizo entender a mí que tampoco yo estaba actuando de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que, bueno, somos un testimonio de que el Señor restaura familias, restaura matrimonios, que cuando tú decides decir, Señor, le bajo 3 rayitas, háblame, dirígeme, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor pues nos ha mantenido, ahí vamos de aquí hasta viejitos. No, amén. Dice que no, ¿cómo de que no? A rajarse a su pueblo. Entonces, son 7 puntos muy importantes. El primero es, déjate pastorear. Aquí acompáñame a Isaías 58:11. Si está en Nueva Traducción Vive, perfecto. Es el Isaías 58:11. Este versículo me impactó, es del 11 y el 12. Dice, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Aprópiate de este versículo, dice, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades
entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Yo quiero leerte este mismo versículo en otra versión, que es la versión La Biblia de las Américas. Fíjate cómo dice, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo. Hay deseos como pareja, hay deseos aún como soltero, hay deseos ahí en tu corazón. El Señor sabe cuál es tu deseo y dice, Él te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos. Aquí habla de ese deleite, ¿verdad? Dice, y dará vigor a tus huesos, serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Tú serás ese manantial, dice, nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Aquí muchas veces pasa, ¿verdad?, que los errores que cometió la mamá y la abuelita a veces alcanzan a las generaciones, pero aquí la palabra está hablando de una promesa. Dice, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, o sea, lo que se cayó en el pasado, lo que se destruyó. Quizás hubo inmoralidad, quizás hubo errores, hubo situaciones difíciles que se siguen repitiendo, pero dice la palabra aquí, tú levantarás esos cimientos y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Y entonces, si tú y yo nos mantenemos en un manantial que nunca se seca, siempre habrá un pastoreo. Estaremos guiados bajo el consejo y la protección de Dios, siempre. Ese es el punto número 1. Y sí, la palabra dice, este versículo lo hemos escuchado mucho y constantemente, que dice Eclesiastés 4, 9 y 12, perdón, 4, 9 al 12, que dice que es mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá el segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y fíjate, aquí dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, si tú amarras fuerte, no se rompe pronto. Pero si estás estire, ¿podría romperse? Claro que podría romperse. Y por eso vienen los quiebres, las fracturas, las familias lastimadas, porque no se rompe pronto. O sea, que cuídalo. Cuida ese lazo que Dios te dio con la persona que Dios puso a tu lado. Fíjate, los matrimonios exitosos entienden que tienen que crecer en el propósito de Dios. Tenemos que aprender que con urgencia tengo que dar, no tengo que estar todo el tiempo esperando qué voy a recibir. Entonces, si me caso, eso es para los solteros, si te casas es porque te urge dar, servir, bendecir, que Él encuentre una benevolencia en mí, que Él encuentre ese bien en mí. Yo no quiero ser como esposa, yo no quiero ser un cáncer para Él. Dice la palabra de Dios algo bien fuerte, dice, la mujer virtuosa quien la hallará, ¿verdad? Pero hay otro versículo que dice que la mujer rencillosa es como cáncer en los huesos. Imagínate qué fuerte eso. Yo no quiero ser esa mujer rencillosa, afanada. Una vez me dijo mi esposo, hace poco me dijo, ay, te afanas mucho. Y yo, no, dime lo que sea, pero no me digas eso. Entonces no podemos ser esas mujeres, ¿verdad? Que estamos en la contienda, en la riña, en el yo te hago y pues yo soy. Y ahorita que el feminismo está al 1000, no es que yo sea machista ni nada de eso, porque no me quiero meter en ese rollo, pero el punto es que está muy fuerte esta situación en que muchas veces la mujer quiere estar por encima, y no es que se trata que esté la mujer arriba o esté abajo siendo pisoteada, sino que somos equipo. Esa palabra de somos equipo, tengo que reconocer que la autoridad del hogar es mi esposo, pero soy su ayuda idónea, somos equipo. No estoy ahí para yo ser pisoteada, sobajada, siendo servil. Una cosa es ser servil y otra cosa es ser servicial, ¿verdad? Entonces hay una línea muy delgada quizás, pero hay una gran diferencia en eso. Entonces el punto número 1 es que me tengo que dejar pastorear sí o sí, y los padres no debemos meternos en los problemas de los hijos casados. Yo no le pido consejo a mis papás porque siempre se ponen del lado de él. No es cierto. Mis papás son nuestros pastores,
pero procuramos, ¿verdad? Que no sean, porque se podrían ladear, pero bueno, ni se ladean con él. ¿Para qué les digo? Pero si, aquí a la que voy, los padres no deben meterse en los problemas de los hijos casados, ya no, debemos aprender que Dios los unió y ya son ellos una familia independiente. Y sí, obviamente esa pareja cuando tiene crisis tiene que pedir consejo, pero de preferencia que sea consejo de alguien externo a los papás, porque muchas veces los papás no saben ponerse neutrales, ¿verdad? O escuchan solo una versión de las situaciones o los problemas. Entonces, tenemos que caminar en un mismo sentir y trabajar de manera conjunta, entendiendo que ya no dependo de mis papás, dependo en autoridad de mi esposo, ¿verdad? Punto número 2, ser fuente de amor y de pureza. Fíjate lo que dice Proverbios 4:23, y te lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: con toda diligencia guarda tu corazón. Fíjate, aún casada, soltera, antes casada, o sea, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Tu corazón, lo más importante es cómo está tu corazón. Y hoy de verdad respóndeselo al Señor, no lo digas, pero cómo está tu corazón. Y eso es lo más importante, dice la palabra: guarda tu corazón, porque de ahí brotan los manantiales de la vida. Isaías, fíjate, recuerda como dice, porque es importante cuidar el corazón. Como dice Isaías, el primer versículo que leí, que fue Isaías, dice: y les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Entonces, si tu corazón es un manantial, tu corazón tiene que estar todo el tiempo con una agua, o sea, siempre tiene que estar fluyendo el agua, pues. ¿Y quién es la palabra viva? ¿El agua viva? ¿Quién es el agua viva? Jesús, su palabra. Estoy en su presencia. Dejo que Él me dejo pastorear, me dejo aconsejar, dejo que me guíen. Y una vez yo le decía: mamá, es que tengo problemas con mi marido. Y me dijo: mi hija, es que no eres dócil. Así, directo, me dijo: no eres dócil. Tienes que ser una mujer dócil. ¿Estoy pisando callos? Perdón. Entonces, ese es el punto 2, es que fue ser fuente de amor y pureza. Vamos rapidito. Punto número 3 dice: viviendo fuerte y saludable. Se refiere a esto en la manera, de la forma espiritual. Y fíjate, David en Salmos, ¿tengo 10? Ok. En Salmos 32, 3, 4. Fíjate, David recién había pecado fuertemente, y él cuando él recapacita de sus errores. Recuerden que David fue un hombre que sus ojos fue seducido, tomó malas decisiones, viendo a una mujer que no tenía que ver, y bueno, una serie de errores que él tuvo tremendos. Y cuando él se arrepiente, fíjate lo que dice aquí, él expresa su sentir, dice: todos los días seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dice: Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Y entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Lo que nos va a llevar a tener una vida, a estar fuerte y saludable espiritualmente, es el perdón. El perdón es el antídoto, el confesarle al Señor mis errores, al confesarle al Señor aún mis deseos, mis fracasos, lo que me está pasando. O sea, lo más importante es tu corazón. Entonces dice: cuando me alimento, yo me arrepiento, pero yo me alimento del Señor, Él es mi manantial, yo debo aprender de Él, vivir en el perdón. Y dice la palabra: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no sea más importante el que tú te defiendas, o sea, no se ponga el sol sobre tu enojo. No tengamos deudas de amor. No me tengo que ir a dormir enojada, no me tengo que ir no tengo que ir así: pues ojo por ojo, me la hiciste, me la pagas. Yo necesito que no se, ¿cómo dice? Que no se envejezcan, perdón, amor, me la pasas. Que no se envejezcan mis huesos, pues. Si yo vengo al río de Dios, a ese manantial que me va a saciar mi alma, Él me va a limpiar.
de toda situación que esté viviendo. Ni le tomé, va, dame tantito, y lo estoy secando. Pero hablando de manantial, si yo vengo al río de Dios, ese manantial me va a limpiar de Dios, me va a limpiar. Entonces, ¿cuál es el poder para poder vivir saludable, espiritualmente y sano? El poder del perdón. Y hay muchísimo que decir sobre esto, pero creo yo, al menos en este poco tiempo de experiencia en el matrimonio, que el perdón es la llave que abre las puertas y que cierra las que el enemigo quiere venir aquí porque a veces el enemigo se mete, se ve cómo está la cosa en la casa y se mete hasta la cocina. ¿Han escuchado alguna vez esa frase de que, híjole, el enemigo se metió hasta la cocina? No permitas que el enemigo se meta ni ponga un pie en tu casa. Tenemos que ser esas personas de autoridad, esos hijos de Dios, decir, no permito que el Señor se robe a mi familia, se robe mi matrimonio, se robe ese deleite que yo tengo que tener con mi esposo o con tu esposa. No permitas que venga el enemigo. El Señor quiere tocar nuestro corazón y este tiempo es un tiempo clave donde Él quiere mostrar un propósito, porque muchas veces estamos, pero a veces no hay acuerdo y peleamos, a veces sí, a veces no. O sea, en mi matrimonio yo tengo que entender que Dios quiere dar un propósito en mi matrimonio. Punto número 4, ya me voy rapidito. El punto número 4 es que seamos una fuente de productividad. Yo estaba escuchando lo que es la productividad, cómo es una persona que es proactiva, que tiene, y dije, bueno, acá hablando en parejas, relaciones, dice, o un matrimonio es una fuente de productividad, es confiable, planifica, tiene un método, está enfocado, sabe separar lo personal de lo profesional y aún lo ministerial, porque hay matrimonios aquí que trabajan juntos o aunque no trabajen juntos, tienen un ministerio juntos, o también en lo profesional comparten ciertos intereses, pero cuando son una fuente de productividad, ustedes van a ser un imán, van a ser personas donde la gente va a querer estar cerca de ustedes. Ustedes van a ser una luz. ¿Te ha tocado ver matrimonios exitosos? ¿Alguna vez has visto un matrimonio así? No quiero dar nombres, pero este tipo de personas realmente dices, wow, yo quiero ser como ese matrimonio que tienen 30, 40 años, quizás han superado muchas crisis, pero ellos son una fuente. Entonces, fíjate, dice aquí un matrimonio productivo, es decir, decide y no se deja influenciar por los requerimientos de su entorno, sabes decir a qué sí y a qué no. O sea, hay que también saber elegir nuestras batallas. No puedes hacer una tormenta en un vaso de agua. Tenemos que ser sabios, ¿va? Para si te puedes enojar, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Punto número 5 es sabio y proveedor. Y aquí dice la mejor provisión. Esto va para los varones del hogar. Dice aquí, varón, toma tu lugar, tú eres la cabeza. Ahora dice, hay mucho, desde siempre va que también ha habido matriarcados. Y no ese es el diseño de Dios para la familia. Y entonces me ha tocado ver de verdad, por ejemplo, algunas mamás de algunas amigas, que ellas son las que gobiernan, controlan, y el marido nada más así. El marido nada más así como que está de adorno. Y te digo, varón, la palabra dice que tú eres la cabeza, que tienes que ser una autoridad en amor, proveer para tu familia, esfuérzate. No es que yo el otro día le dije a mi esposo, le dije, amor, pero es que ves que yo estoy acá apurada. Me dice, pues es que no me dices. Le digo, amor, pero no, tú tienes que, le digo, y me dice, perdóname por no leerte la mente. Y yo, sí es cierto. Tenemos que, si estamos como a veces como en el afán, nada nos cuesta decir, esposo, ayúdame, necesito tu ayuda. Pues tu mejor equipo es quien Dios puso a tu lado. Entonces hay que saber hacer equipo, ¿no? Comunicarnos correctamente para que haya esa armonía, ¿no? En el hogar. Y bueno, aquí fíjate, primera de Pedro 3:7 dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida, los dos. Así nada estorbará
las oraciones de ustedes. Y yo siempre lo he dicho, sí es cierto. Dije, ¿dónde en la palabra dice que si un esposo no trata bien a su esposa, sus oraciones no pasan del techo? Aquí lo dice. Dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, ojo, varones, cuiden a sus esposas. Es la mujer virtuosa que Dios te dio. La burra no era arisca, la hicieron. Punto número 6, edificando como familia. Esto ya es bien rapidito. Dice, el Señor quiere edificar las ruinas. Como ejemplo, yo te digo, hay ciudades que han sido completamente destruidas. Berlín, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial el 80% de la ciudad estaba desolada, estaba sepultada. Y en la actualidad es una ciudad completamente nueva, ¿no? Hiroshima, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya es mucha información cultural. Pero aquí Isaías 58 dice que algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros. Y fíjate, hay familias que se han destruido porque han dejado que el enemigo seque sus huesos. Espiritualmente no hay fuerza para luchar. Hay familias destrozadas. Y te voy a decir una cosa, nosotros como hijos de Dios tenemos que creer 100% en la restauración. Nosotros incluso como familia pastoral estamos viviendo un proceso en el que aún estamos pidiéndole al Señor un milagro, porque hubo una fractura familiar, y esto no es un secreto. Y yo creo que Dios va a traer una restauración en mi familia y en tu familia también. Amén. Punto número 7 es transmitiendo el legado a otras generaciones. Dice, aprender a esperar en Dios. A estar en el río de Dios seremos una piedra lisa y le vamos a dar al Goliat. Lo que dijo mi esposo, lo que hoy estamos sembrando, lo van a cosechar nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos cosechen bien, tenemos que sembrar bien. Ellos son la generación futura. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar. Ya no le pedí al piano que me acompañe, perdón, ya terminé. Pero quiero decirte que hay un sueño de Dios y hay un propósito de Dios para tu matrimonio, para la persona que Dios puso a tu lado. Quizás hoy vienes sola y tu esposo no está aquí, o quizás tu esposo ya partió con la presencia de Dios, o quizás estás soltero y sigues aún en la espera, o quizás has pensado, no, yo ya me quedé solita, ya no voy a rehacer mi vida. Pero el propósito, dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Dios diseñó, no importa qué edad tengas, Dios tiene a alguien para ti, y Él quiere que ese sueño se cumpla en ti y en tus generaciones. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo creo que el Señor hoy quiere que traigamos un arrepentimiento genuino, porque ha habido muchas circunstancias difíciles en las familias, y el enemigo sabe perfectamente que si destruye las familias, él ya ganó, y no le vamos a permitir eso al enemigo. No vamos a permitir que el enemigo siga destruyendo familias. Lucha por tu matrimonio, lucha, no en tus fuerzas, ¿verdad? El Señor se encarga, Él es el que pelea las batallas. Él está peleando la batalla por ti. Y yo cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, tú pídele, Señor, dile, Señor Jesús, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, si he sido necio, si me ha faltado ser dócil. Dile, Señor, perdóname porque he actuado en la carne, porque no me he dejado pastorear. Señor, quizás me ha faltado pedir consejos. Le dije, Señor, perdóname, Señor. Dile, perdóname, Señor. Ayúdame a amar verdaderamente a la persona que Dios puso a mi lado, a poder honrarlo, a poder bendecirlo. Yo no quiero que haya deshonra en mi matrimonio. Dile, Señor, yo quiero honrar a mi autoridad. Dile, Señor, quiero honrar, Señor. Ayúdame a honrar, ayúdame a ser de bendición. Lléname, Señor, como ese manantial. Dile, lléname, Señor, como ese manantial, para que yo pueda dar, para que yo pueda servir, para que yo pueda bendecir. Y Señor, yo quiero ser de bendición, Señor, para la persona que tú pusiste a mi lado. Dile, en este momento, Señor, destruye toda fuerza del enemigo. Destruye toda situación que está queriendo destruir mi familia, Señor. Sigo esperando un milagro, Señor. Dile, Señor, recibo ese milagro.
Cierra tus ojos, voy a orar por ti, Señor. Gracias, Padre, porque aquí hay hijos tuyos que están creyendo en tus promesas, que están creyendo tu palabra, Señor. Y si ha habido situaciones que el enemigo ha usado para destruir, Padre, hoy tú estás construyendo, estás reedificando, Señor. Tú estás restaurando familias, Padre. Yo te pido que tú traigas ese arrepentimiento genuino, Señor, en cada corazón. Perdóname, Señor, porque te hemos fallado, Señor, como familia. Quizás nos ha faltado buscar tu rostro, Señor. Te pido, Señor, que tú estés trayendo una restauración en cada hogar, Señor. Si estás cerca de tu esposo, yo te voy a pedir que tú lo abraces, que le des un abrazo. Si tú vienes hoy solita o si estás soltero, pon tu mano en tu corazón. Y ahí el Señor va a abrazarte, el Señor va a bendecirte, el Señor va a darte ese abrazo. El Espíritu Santo te está abrazando ahí y Él está trayendo esa unción de amor, esa unción de restauración completa, Señor. Tú estás haciendo un milagro, Padre, de familias restauradas, Padre. Y si aún hay esposos o esposas que no han llegado a tus pies, Padre, tú pondrás las personas correctas para que esas personas lleguen a tus pies, Señor, y que tengan un amor por ti, Señor. Una relación contigo, Padre, no una religión, sino que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al restaurador de familias, al perdonador, al Padre, al amigo, Señor. Tú eres ese Dios que restaura. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén.